Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, una vez finalizada ya la Copa América, ya conocemos el campeón, ya conocemos cada una de las selecciones hasta qué instancia llegó, vamos a elaborar el ranking final de cómo han quedado, desde la posición número 16 para la peor selección de esta Copa América y evidentemente el puesto número 1 para la selección que se terminó quedando con el título. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión y análisis respecto a estas selecciones, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el análisis de cada una de las posiciones de las selecciones. El puesto número 16 a la peor selección de la Copa América 2024 le pertenece a Bolivia. Honestamente, bastante previsible. Una selección que sabemos cuando sale de jugar en la altura, cuando no juega en La Paz, cuando no juega de local. Bolivia es una selección completamente endeble que puede perder ante las peores selecciones del mundo, entiendo yo. Una Bolivia que era parte del grupo C, donde compartió con Panamá, con Uruguay y con los Estados Unidos, y la verdad es que la pasaron por arriba. Estados Unidos le ganó 2-0, quizás un resultado un poco corto. Uruguay sí, realmente la aplastó, le ganó 5-0. Y Panamá le terminó ganando por 3-1. Al menos los panameños le dieron el gusto de marcar el único gol y no irse en cero. En total finaliza con 3 derrotas, un gol a favor, 10 en contra, una diferencia de -9 y por eso está en el puesto número 16. El puesto número 15 le pertenece a la selección jamaiquina. Jamaica que integró el grupo B con Venezuela, Ecuador y México. Y al igual que el caso de Bolivia, perdió todos los partidos, pero la única diferencia acá es la que tiene que ver con los goles. Jamaica en algún que otro partido mostró un poco más de resistencia. Sobre todo en el primer encuentro, frente a México, donde apenas caería por 1-0. Posteriormente, frente a Ecuador, iba a perder 3-1, aunque el último gol llega en los últimos minutos. No fue un partido en el cual tampoco lo hayan pasado por arriba. Y sí, Venezuela en la última fecha le ganó con autoridad 3-0. De esta manera, Jamaica también cosecha 3 derrotas, 0 puntos, la misma cantidad de goles a favor que Bolivia, 1, pero 7 goles en contra, por lo cual la diferencia termina siendo de -6. En el puesto número 14, y para mí una de las grandes decepciones de esta Copa América, le pertenece a la selección guaraní. Una selección que para mí en cuanto a material, en cuanto a calidad futbolística, tiene jugadores para pelear mucho más arriba, pero que hizo una Copa América completamente olvidable. Al igual que el caso de Jamaica y de Bolivia, perdió todos los partidos, nada más que Paraguay integraba el grupo D, con Costa Rica, Brasil y Colombia. Después de un debut en el cual perdería frente a Colombia, pero con un resultado ajustado, solamente 2-1, iba a perder de manera bastante contundente frente a Brasil por 4-1 en la segunda fecha y sorpresivamente frente a Costa Rica también iba a terminar perdiendo, en este caso por 2-1. De esta manera para Paraguay termina con 3 derrotas, 0 puntos, 3 goles a favor, mejor en este ámbito que Jamaica y que Bolivia, 8 goles en contra, por lo cual la diferencia es de -5, solamente un gol de diferencia con Jamaica, si no inclusive hubiese terminado por debajo de los jamaiquinos. En el puesto número 13 terminamos con los equipos que no sumaron una sola unidad en toda la Copa América. Pero la verdad que no es mucho decir porque nos vamos a encontrar con Perú que solamente sumó un punto. La selección peruana integró el grupo A con Chile, Canadá y Argentina. No era candidata a pasar, no vamos a mentir, pero alguna leve esperanza de que pudiese terminar segundo existía. Sin embargo, la verdad que a lo largo de la Copa América tuvo un papel muy pero muy deprimente. Una selección que comenzó en el debut empatando 0-0 frente a Chile, que terminó perdiendo y ahí condena bastante su clasificación, 1-0 frente a Canadá en la segunda fecha, y ya en la tercera, sin chances de poder avanzar, terminó perdiendo 2-0 con Argentina. En este caso los peruanos son el primer equipo que no sumó un solo gol, ya que terminó con un empate, 2 derrotas, 0 goles a favor y 3 en contra, y una diferencia de -3. El puesto número 12 le pertenece a otra del grupo A, en este caso me refiero a la selección chilena. Una selección que en su debut, como les comentaba recién, empató 0-0 frente a Perú, perdería por la mínima 1-0 frente a Argentina en la segunda fecha y en el tercer partido no pudo pasar del empate 0-0 frente a Canadá. De esta manera Chile termina con 2 empates, una derrota, 2 puntos cosechados
ningún gol a favor, un gol en contra y una diferencia de -1. Realmente una participación de Chile muy pobre. No puede ser que no hayas marcado un gol en toda la Copa América, al igual que el caso de Perú, pero en Chile evidentemente había más expectativas por el proyecto de Gareca, por los jugadores que tenía, porque en ataque evidentemente tienen más variables. Y en lo cuanto a la ofensiva no estuvo mal. Bravo tuvo una buena Copa América, solamente recibió un gol, pero claro, si no marcas goles es imposible que logres pasar. En el puesto número 11, otra de las grandes decepciones para mí de esta Copa América, que es la selección local, los Estados Unidos. Una selección que parecía con el camino más que allanado para clasificar a los cuartos de final, en un grupo que compartía con Uruguay, con Panamá y con Bolivia, y que a pesar de comenzar ganando el debut 2-0 frente a los bolivianos, la derrota frente a Panamá, sorpresiva por 2-1, iba a terminar casi condenando su clasificación, ya que en la última fecha frente a Uruguay, más allá que fue un partido parejo, terminó cayendo por 1-0. De esta manera Estados Unidos terminó con 3 puntos, producto de una victoria y 2 derrotas, 3 goles a favor, 3 en contra y una diferencia de 0, pero sobre todo acá lo más importante, sin duda, quedó afuera en fase de grupos, siendo la selección local y siendo una selección de la cual había muchísimas expectativas. En el puesto número 10 nos vamos a encontrar para mí a una selección que hizo un muy buen papel a pesar de haber caído eliminada en fase de grupos. Es más, de todas las que cayeron en esta instancia, sin duda es la única selección que hizo una buena labor en esta copa. Y me refiero a la selección de Costa Rica. Los ticos dirigidos por Gustavo Alfaro tenían una tarea muy complicada, que era avanzar en un grupo integrado por Colombia y Brasil y también Paraguay. Comenzaron con un empate histórico 0-0 frente a Brasil, lo cual generaba cierta expectativa de que podían hacer algún milagro, como ya hemos visto por ejemplo en el Mundial 2014. Lamentablemente en la segunda fecha terminan cayendo 3-0 frente a Colombia, y a pesar del muy buen triunfo en la última 2-1 frente a Paraguay, terminó con 4 puntos producto de un empate, una derrota y una victoria, y no le alcanzó para avanzar en segunda posición. Sin embargo, como digo, para mí una muy buena Copa América de Costa Rica, sobre todo teniendo en cuenta la zona que integraba. En el puesto número 9 nos vamos a encontrar con México. Y si bien termina en el ranking por encima de Costa Rica, sin duda la imagen que termina dejando México es mucho peor, sobre todo por las expectativas que había de que podía avanzar a los cuartos de final. En una zona con Jamaica, con Venezuela y con Ecuador, no digo que iba a ser fácil, pero México era candidata como mínimo a pasar en segunda posición. Sin embargo, a pesar de un debut en el cual gana 1-0 frente a Jamaica, pierde en el segundo partido 2-1 con Venezuela, no logra pasar del empate frente a Ecuador, y de esta manera la selección mexicana termina con un empate, una victoria, una derrota, un gol a favor y solamente un gol en contra, y eliminada también en fase de grupos y queda en el puesto número 9. En el puesto número 8 nos vamos a encontrar con la selección ecuatoriana, una selección que logró avanzar segunda en la fase de grupos después de caer en el debut 2-1 con Venezuela, ganarle 3-1 a Jamaica y terminar empatando 0-0 con México en la última fecha, y que en los cuartos de final hizo una muy buena labor frente a Argentina y terminó empatando el encuentro, a tal punto que fueron a penales donde lamentablemente se quedó afuera. Como digo, Ecuador para mí hizo un gran partido frente a Argentina y una fase de grupo bastante decepcionante. En total jugó 4 partidos, ganó 1, empató 2, perdió el otro, 5 goles a favor, 4 en contra, y se queda con el puesto número 8 en esta Copa América. El puesto número 7 para otra de las grandes revelaciones que tuvo esta Copa América para mí, y me refiero a Panamá. Nadie realmente pensaba que en un grupo con Uruguay y con Estados Unidos siendo local, Panamá podía llegar a avanzar, o éramos pocos realmente lo que creíamos que Panamá tenía chances reales de avanzar en esa zona. Sobre todo con un debut en el cual pierde 3-1 con Uruguay, pero en el partido más importante, el clave quizás, le gana 2-1 a Estados Unidos, y posteriormente con la victoria 3-1 frente a Bolivia logra clasificar a los cuartos de final. Allí lamentablemente se cruzó con una planadora como fue la selección colombiana, que le ganó 5-0, pero nadie le quita que terminó con 2 victorias, 2 derrotas, 6 puntos cosechados, 6 goles a favor, 10 en contra. Vuelvo a decir, los 5 de Colombia le sacan bastante en esta área, pero igualmente se queda con el puesto número 7 dentro de las selecciones de la Copa. En el puesto número 6, a pesar de estar encima de Panamá, una selección que para mí decepcionó en esta Copa América, que es el caso de Brasil. Si bien no llegaba en su mejor momento por las individualidades que tiene y por lo que representa Brasil en sí,
muchos creían que como mínimo a semifinales podía llegar. Sin embargo, una selección brasileña que empató 0-0 en su debut con Costa Rica, le ganó 4-1 a Paraguay y posteriormente no pudo pasar del empate frente a Colombia, terminó siendo condenada a jugar frente a Uruguay en los cuartos de final y después de un encuentro parejo que terminó 1-1, terminó cayendo por penales. De esta manera Brasil se va de la Copa América sin haber perdido ningún partido, pero claro, ganó solamente uno y empató 3. Solamente 5 goles a favor, poquísimo para mí para lo que es Brasil, 2 en contra y se queda con el sexto lugar. El quinto lugar de esta Copa América le pertenece a la Vinotinto, a Venezuela, una selección que para mí se va con un sabor más que agridulce, después de una fase de grupos histórica donde gana los 3 partidos, 2-1 a Ecuador, luego le gana también a México y en la última fecha golea frente a Jamaica por 3-0, cuando muchos creían que tenía todo para avanzar a semifinales y jugar frente a la selección argentina, termina quedando eliminada frente a Canadá, después de empatar 1-1 e ir a los penales. Más allá de eso, Venezuela hizo un papel muy bueno. Al igual que el caso de Brasil, no perdió ningún partido, pero ganó 3 y solamente empató 1. 7 goles a favor, 2 en contra nada más, 10 puntos cosechados y Venezuela se queda con la quinta posición. El cuarto lugar le pertenece a Canadá. Acá no hay que hacer muchas cuentas porque se jugó el partido por el tercer y cuarto puesto. Una selección canadiense que fue la gran revelación para mí, vamos a coincidir, de esta Copa América. Nadie apostaba mucho cuando comenzó el torneo a que Canadá pudiese pasar de fase de grupos y mucho menos que llegue hasta unas semifinales. Una selección que en el debut perdió con Argentina 2-0, luego le ganó 1-0 a la selección peruana, empató 0-0 frente a Chile, en los cuartos, como les comentaba, empató frente a Venezuela y le ganó por penales, cayó frente a Argentina en semifinales por 2-0 y finalmente después de un muy buen partido de el tercer y cuarto puesto frente a Uruguay, empataron 2-2 y caería en penales. En total, Canadá jugaría 6 encuentros, 1 victoria, 3 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor, 7 en contra, pero igualmente un cuarto puesto histórico para la selección de CONCACAF. El tercer lugar le queda a Uruguay, una selección de la cual había expectativas de que podía quedarse con el título y se termina quedando en la puerta de la final. Hizo una gran fase de grupos en la cual ganó todos los partidos, 3-1 frente a Panamá, 5-0 frente a Bolivia y 1-0 frente a Estados Unidos. Unos cuartos de final muy duros frente a Brasil, donde no jugó su mejor partido, pero después de empatar 1-1 termina ganando por penales. Y en un partido también muy complicado frente a Colombia, lamentablemente le marcan un gol y de esta manera se termina quedando afuera al caer 1-0 frente a los cafeteros. Ya en el partido, como les comentaba recién, por el tercer y cuarto puesto, empató 2-2 frente a Canadá y terminó ganando por penales. De los 6 partidos que jugó, ganó 3, empató 2, solamente perdió 1, 11 goles a favor y solamente 4 en contra y se quedó con el tercer lugar de esta Copa América. El puesto número 2 evidentemente es para la subcampeona y se lo lleva a Colombia, una selección que hizo un muy buen torneo, una selección que avanzó primera en un grupo en el cual estaba Brasil, ganó sus 2 primeros partidos frente a Paraguay y Costa Rica y empató frente a los brasileños, pasó con muchísima holgura a los cuartos de final ganándole 5-0 a Panamá, ya en las semis en una llave muy complicada frente a Uruguay ganó 1-0 y bueno, en la final creo que todos sabemos lo que pasó, se va con un saldo de 4 victorias, un empate, una derrota, 12 goles a favor, la selección que más tantos marcó a lo largo de la Copa, solamente 3 en contra y la verdad, una muy buena Copa América de los cafeteros. Y evidentemente la mejor selección de la Copa América, la número 1 del ranking definitivo, es la campeona. Y esto se lo lleva a la selección argentina. Una selección que muchos hablaron de que quizás tuvo un grupo muy fácil, muchos hablaron de que no jugaba como se esperaba, pero la realidad es que la final, el partido que importaba, fue superior para mí que Colombia y se termina llevando de manera justa el título. Argentina se va con un saldo de 5 victorias, un empate, ninguna derrota, una de las pocas que se va invicta junto con Venezuela y también con Brasil, que no perdieron al menos en los 90 minutos. En el caso de Argentina marcó 9 goles, pero solamente recibió 1, una de las selecciones que menos goles recibió, junto a México y a Chile, pero claro, en el doble de los partidos, y de esta manera Argentina se queda con el puesto número 1 del ranking final de la Copa América 2024. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado este ranking definitivo, que me dejen su opinión respecto de cuáles fueron las mejores selecciones o las revelaciones de la Copa, cuáles fueron las peores o las grandes decepciones que tuvo el torneo, que se suscriban al canal, activen la campanita, me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los veo mañana en un próximo video.